Graves-Basedow o en la enfermedad de Graves-Basedow, el adenoma tóxico, también conocido como enfermedad de Plummer, ¿no? El bocio nodular tóxico y el bocio multinodular tóxico, que en sí se traducía por lo que habíamos indicado, ¿no? Una tirotoxicosis o hipertiroidismo con algunas características en alguna de las enfermedades, sobre todo en la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Cuya característica, si ustedes recuerdan, es la triada de la enfermedad de Graves, que era un bocio difuso. En este caso vamos a hablar de bocio nodular, no solo nódulo. El hipertiroidismo, que es similar en los dos cuadros o los cuatro cuadros, y además el mixedema pretrivial, y la característica de la enfermedad de Graves era el exophthalmos, ¿no? O sea, la oftalmopatía infiltrativa, ¿no? En este caso vamos a hablar de los bocios nodulares tóxicos, ¿no? Es una glándula no agrandada en forma difusa, sino a través de uno o varios nódulos, ¿no? Y vamos a clasificar uninodular, multinodular, etcétera, ¿no? Pero cuya característica también va a terminar en lo que se denomina tirotoxicosis o hipertiroidismo, y la ausencia, para diferenciarla de la enfermedad de Graves, ¿no? La no triada clásica característica de esta enfermedad. Aquí tenemos un nódulo. Este es un niño con un nódulo, no se ve muy bien, aquí a la derecha. Ya en el año 1912, Plummer define, ¿no? La presencia de un bocio adenomatoso tóxico sin exoftalmos, ¿no? Y característica del bocio exoftálmico o enfermedad de Graves-Basedow. A partir de la fecha, pues se conoce más con el nombre de enfermedad de Plummer, ¿no? Para distinguir las formas nodulares del hipertiroidismo sin la clásica triada de la enfermedad de Graves-Basedow. En sí, la definición o la clasificación, ¿no? de estos bocios nodulares tóxicos, vamos a verlas en dos tipos, ¿no? El adenoma tóxico o bocio uninodular tóxico, que sería la característica o la típica enfermedad de Plummer, y el bocio multinodular o multinodular heteronodular tóxico, ¿no? Que algunos autores indican inclusive, ¿no? que el bocio multinodular pues sería como evolución, una parte evolutiva del bocio uninodular tóxico, ¿no? Entonces, este adenoma tóxico o bocio nodular tóxico, ¿no? La presencia de un bocio único tiroideo, ¿no? Gamagráficamente caliente, ¿no? Ya en etapas más tardías, con autonomía funcional, ¿no? que va a originar ablación del resto tiroideo. Si se acuerdan, cuando vimos, y vamos a ver después también, la característica gamagráfica, ¿no? que era solo la captación del contraste o del material radiactivo por el nódulo, y el resto de la glándula pues era no captante, o cero captante. Este nódulo autónomo o nódulo funcionante, ¿no? va a producir una secreción excesiva de hormonas y va a terminar en un hipertiroidismo, ¿no? Cuando ya hay ese hipertiroidismo, ¿no? va a conocerse también la enfermedad como bocio uninodular tóxico, nódulo tóxico, bocio adenomatoso tóxico, nódulo tóxico de Plummer o enfermedad de Plummer, ¿no? Puede existir una fase previa sin hipertiroidismo con la presencia del nódulo, denominándose nódulo activo, nódulo caliente, nódulo autónomo o nódulo con función autónoma, ¿no? Entonces, cuando ya hay hipertiroidismo, vamos a hablar de nódulo tóxico o adenoma tóxico o enfermedad de Plummer. Es bastante frecuente, ¿no?
sobre todo en las áreas donde existe el bocio simple, ¿no? 13% del total de los hipertiroidismos registrados. Acá la incidencia es mucho mayor en mujer, casi un 93%, la presencia de esta enfermedad de Plummer o los nódulos tóxicos es en mujeres. La edad entre los 30 y 40 años. En sí, la etiología de la enfermedad se habla, ¿no?, de una presencia de una parte de la glándula tiroidea, ¿no?, muy sensible a la TSH, ¿no?, o sea, al efecto de la hormona tirotropa, ¿no?, que como conocemos, la TSH pues, es uno de los factores importantes para la producción de bocio y la producción también de la hiperplasia e hipertrofia de tejido tiroideo, ¿no? En este caso, pues, se habla, ¿no?, de que inicialmente estaría presente la TSH como el que va a ocasionar estos nódulos tiroideos y posteriormente, pues, se van hacia la nodulación y a la hiperfunción, ¿eh? En este caso no vamos a encontrar las inmunoglobulinas clásicas que se presentan en las otras patologías de origen autoinmune, ¿no? Llámese Graves, llámese a veces Hashimoto con hipertiroidismo u otras patologías. Ahora, la macroscopía vamos a encontrar un nódulo o el adenoma tóxico, una lesión nodular más o menos de 2 a 3 centímetros de diámetro, ¿no? Al corte se van a ver ya parénquima homogéneo, de color marrón rojizo, a veces blanquecino, a veces quístico, a veces hemorrágico, ¿no? Pero la característica es la presencia, ¿no?, de zonas hiperfuncionantes, o sea, repletos de coloide, etcétera, ¿no? Entonces, esa va a ser la característica macro y microscópica, ¿no? Macroscópica, nódulo de 2 a 3 y microscópica, hiperplasia, hipertrofia linfoidea, o de tiroidea, perdón. El cuadro clínico, si vamos a ver un adenoma inicialmente no tóxico, pues la presencia de un nódulo a nivel tiroideo, un nódulo caliente, ¿no? Y ya la parte del hipertiroidismo, la tirotoxicosis, dependiendo de la evolución de la enfermedad, ¿no? A veces, o inicialmente pueden causar con eutiroidismo, ¿no? Ya posteriormente este nódulo tiroideo va a producir una hiperfunción y se van a presentar ya los síntomas y signos clásicos que hemos descrito en el hipertiroidismo, ¿no? De la enfermedad de Graves, excepto la oftalmopatía, ¿no? Entonces vamos a encontrar aumento de la sensibilidad al frío o al calor, perdón, el nerviosismo, la irritabilidad, caída del pelo, las uñas de Plummer, etcétera, ¿no?, que es característico de la enfermedad o del hipertiroidismo o la tirotoxicosis, ¿no? Generalmente en esta enfermedad, pues estamos hablando un poquito de gente joven, ¿no? O sea, hablamos de 30, 50 años, ¿no?, que los síntomas cardiocirculatorios son más frecuentes, ¿no?, que en o sea, como característica de la enfermedad, ¿no? O sea, la presencia de arritmias, taquiarritmias, etcétera, que van a ser causa frecuente en esta enfermedad, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que la signología cardíaca, pues, es de preponderancia, ¿no? Es preponderante, ¿no? Hemos tenido pacientes, digamos, ¿no?, donde gente joven, a veces antecedente de Chagas, a veces no, y que evidentemente no se encontraba una sintomatología cardíaca clásica, ¿no? Venían a las urgencias o venían a la urgencia con taquiarritmias, taquicardias supraventriculares, por ejemplo, de etiología no muy bien definida. Se hacía inicialmente la parte cardíaca, ¿no?, electros y todo lo necesario de estudios, pero
Sin embargo, pues se utilizaba, digamos, los antiarrítmicos y cedía el cuadro de la taquicardia para que posteriormente en otra crisis vuelva a presentar esta taquicardia, ¿no? Había que estudiar la parte ahí tiroidea, como que se hizo y bueno, se llegó a un diagnóstico y terminó en tratamiento quirúrgico con ya desapareciendo, ¿no? Todas esas crisis taquicárdicas que presentaba la paciente, ¿no? Entonces, por eso que actualmente ya la parte de los estudios cardiológicos, sobre todo estudios con problemas del ritmo, taquiarritmias, etcétera, pues siempre se pide inicialmente una dosificación hormonal, ¿no? O sea, TSH y T4 libre. Entonces, para ya el diagnóstico de la enfermedad, vemos la clínica con la sintomatología de tiroidea, o sea, hipertiroidismo. Vamos a ver la presencia del nódulo, y puede ser de utilidad la ecografía, la gammagrafía, ¿no? Un nódulo caliente, ¿no? Las pruebas de inhibición-estimulación. O sea, ya una vez que existe el hipertiroidismo, con la presencia de las hormonas, la TSH baja o casi nula, y la T4 libre alta, la T4 y la T3 alta, pues va a ser confirmatorio de diagnóstico de adenoma tóxico. Aquí tenemos un nódulo. Aquí tenemos una ecodoppler, ¿no? De aumento de la captación. Este es el gamagrama tiroideo que habíamos visto, ¿no? Un gamagrama normal, un nódulo caliente, ¿no? Donde se ve solo el nódulo captado y el resto de la glándula sin captación, y el nódulo frío que habíamos indicado que era más o correspondería más a un cáncer o probable cáncer, ¿no? Ahora, el pronóstico, pues una vez que se tiene el diagnóstico, ya pensar en un tratamiento adecuado, ¿no? O sea, las crisis tirotóxicas que va a presentar el paciente pueden causar problemas en relación a lo que va a significar la patología cardíaca, y bueno, en algún momento ese taquiarritmia puede agravarse, inclusive ser causa de alguna ya, digamos, muerte del paciente, etcétera, por una taquiarritmia severa, ¿no? Por una cardiopatía. Ahora, la existencia de neoplasias es mucho más rara, ¿no? Hemos dicho que la neoplasia, o sea, el cáncer tiroideo, rara vez cursa con hipertiroidismo. El tratamiento en sí, tenemos el mismo esquema de tratamiento que para la enfermedad de Graves, ¿no? Hablamos de un tratamiento médico, hablamos de un tratamiento quirúrgico, hablamos de un tratamiento con radioiodo, ¿no? Entonces, vamos a ver de que el tratamiento va a estar dirigido, ¿no? Hacia la persona más que a la enfermedad, digamos, si es un joven o una joven, todavía etapa fértil, etcétera. El tratamiento inicialmente tendría que ser en base a antitiroideos, igual a una persona relativamente mayor, pues ver más o menos un 6 meses de tratamiento con antitiroideos y posteriormente ver controles, ¿no? ¿Cuál va a ser la evolución del cuadro? Ya a veces suspendemos, llega el eutiroidismo, se suspende y posteriormente puede volver a presentar este hipertiroidismo. Entonces ya el tratamiento pues se lo va a hacer en base a la cirugía o la presencia del radioiodo, y sobre todo si es una persona mayor o una recidiva de un nódulo tiroideo, ¿no? Entonces la aplicación acá de yodo 131 es mayor que la enfermedad de Graves, ¿no? Entonces ya de acuerdo la escuela inclusive, ¿no? Hemos dicho que la escuela americana pues tiende más a utilizar el radioiodo que el tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero tenemos los 3 tipos de tratamiento iniciales, ¿no? Farmacológica, quirúrgica y radioiodo. Tenemos acá otros tipos infrecuentes de hipertiroidismo, ¿no? Hablamos con una excesiva secreción de TSH, presencia de un tumor hipofisiario,
la tirotoxicosis inducida por yodo, ¿no? Es el fenómeno de hot base Dow. Habíamos indicado que a mayor cantidad de yodo podría producirse un escape, un hipertiroidismo, ¿no? Es lo contrario del Bolchaikov, ¿no? El hot base Dow. La profilaxis del bocio, ¿no? Por eso el dar cantidades de yodo puede producir estos hipertiroidismos, ¿no? Realmente era con la administración, las inyecciones de yodo, ¿no? Que en la actualidad ya está discontinuada. La amiodarona, ¿no? Es un medicamento para el corazón, antiarrítmico. El carcinoma folicular de tiroides, ¿no? Que en sí, entre los cánceres tiroideos, vamos a ver que es el único, podríamos decir así, que podría presentar síntomas de hipertiroidismo. Las tiroiditis, excepto la subaguda de Kerrbach, la indolora linfocitaria, la tiroiditis de Hashimoto, que es raro, pero sí puede presentar. Hablamos de otras localizaciones, la mola, el adenocarcinoma ovárico, el coriocarcinoma, el síndrome Kuhn-Aldrich, la tirotoxicosis facticia, ¿no? Que antes se utilizaba, ¿no? No estaba muy bien indicada, digamos, el tratamiento para bajar de peso, ¿no? Con hormona tiroidea. Claro, se produce un hipertiroidismo, pues baja de peso, ¿no? Pero ahora en la actualidad son más las complicaciones que el beneficio. Por eso que no se utiliza el tratamiento con hormona tiroidea para la obesidad. Y la tirotoxicosis por hamburguesa como historia, pues un conservante de las hamburguesas en Estados Unidos producía tirotoxicosis. Eso entonces en relación a lo que significa el hipertiroidismo, hemos hablado del hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, hipertiroidismo, la enfermedad de Plummer. Ahora vamos a hablar de otras patologías que en algún caso pues es frecuente, como la tiroiditis de Hashimoto o la tiroiditis crónica autoinmune o el hipotiroidismo clásico del adulto, ¿no? O sea, el término de tiroiditis va a designar un grupo heterogéneo, ¿no? Enfermedades, diversas enfermedades tiroideas con etiología y cuadros diferentes, ¿no? Cuya característica es la presencia de inflamación de la glándula, ¿no? O infiltración de la glándula por células inflamatorias, ¿no? Aquí vemos una clasificación, ¿no? Desde las llamadas tiroiditis agudas, las subagudas, las crónicas, ¿no? Vamos a ir definiendo todas estas patologías que están descritas acá, ¿no? Y que haríamos como un resumen de todo esto porque eh, con algunas características especiales en relación a la presencia de las tiroiditis, como en el caso de las tiroiditis agudas supuradas, ¿no? Como su nombre indica, ya estamos pensando en un problema de tipo infeccioso. Y como que, ¿no? Es raro, pero se caracteriza por la presencia, ¿no? De gérmenes o biógenos o gérmenes patógenos, bacterias, hongos, en el seno del parénquima tiroideo, ¿no? Dependiendo ya de dónde proviene, generalmente son por vecindad, podemos decir, ¿no? Y rara vez por metástasis a nivel general, ¿no? Una infección en otro lado del organismo, es mucho más raro todavía, pero por vecindad podemos encontrar en aquellos procesos supurados a nivel de faringe, por ejemplo, ¿no? El faringoamigdalitis, procesos otomastoideos que van a causar colonización a nivel de la glándula tiroidea y cuyo germen responsable en sí sería los de vías respiratorias, ¿no? Hablamos de estreptococo, hablamos de neumococo. Y ya también puede estar presente alguna herida o infección cerca en la piel, cerca de la glándula tiroidea. En este caso, pues la frecuencia va a ser el estafilococo, ¿no? Entonces, estas infecciones pueden propagarse a través del aparato respiratorio superior,
a través de la piel, causando estas infecciones a nivel de la glándula tiroidea, ¿no? E inclusive la presencia de abscesos a nivel de la glándula tiroidea. Rara vez decimos de otro órgano, otra glándula, ¿no? Que esté con proceso infeccioso. También aquí la presencia de un bocio previo puede ser un factor predisponente. El cuadro clínico como un proceso infeccioso en alguna glándula, entonces vamos a encontrar la tétrada de Celso, decimos, ¿no? Calor, rubor, dolor y proceso infeccioso, ¿no? O sea, fiebre, dolor local, puede ser irradiado a regiones auriculares, los signos inflamatorios, palpación dolorosa, velocidad de sedimentación aumentada, leucocitosis, ¿no? Generalmente la función tiroidea pues es normal, ¿no? O sea, va a haber un eutiroidismo, que va a ser parte de la glándula que está comprometida, y también como auxiliar de diagnóstico, pues la ecografía, que nos puede dar la presencia de una glándula con características inflamatorias y también a veces la presencia de abscesos a nivel de la glándula. Ahora el tratamiento pues se le realiza en base a inicialmente la presunción diagnóstica y la presencia de los hemocultivos o cultivos a nivel de la glándula. Si hay un absceso, el tratamiento va a ser con drenaje del absceso, ¿no? Eso es el uso de antibióticos y drenaje del absceso. El antibiótico a escoger, hemos dicho inicialmente si es vía aérea o sospecha o de vía piel, ¿no? Estafilococo o estreptococo. Ya después con los cultivos se hace el tratamiento más ideal con el antibiótico indicado. La tiroiditis subaguda granulomatosa de Kerrbay, ¿no? Es una inflamación también de la glándula, ¿no? Caracterizada por la presencia de células granulomatosas, células gigantes multinucleadas en la glándula. Tenía varios sinónimos, ¿no? Tiroiditis aguda simple, de células gigantes, granulomatosas, pseudotuberculosa, ¿no? Aparece a cualquier edad, rara en los niños y su frecuencia entre la segunda y quinta década de la vida. Relación mujer-varón, 3:6:1. Generalmente, estos pacientes desarrollan las tiroiditis subagudas en una tiroides sana, pero el 16% también un bocio previo. La etiología acá es considerada como vírica, ¿no? O sea, etiología como una infección vírica. Y el cuadro clínico, pues, prodromos de una infección vírica, puede haber fiebre, puede haber dolor a nivel faríngeo, o sea, dolor a nivel de la garganta, dolor a nivel de la glándula, fiebre, malestar general, ¿no? Generalmente esta afección, en el 50% de los casos, se va a acompañar de hipertiroidismo, ¿no? En la primera fase generalmente está aumentada de tamaño, consistencia dolorosa a la palpación. Realmente eso va por etapas, ¿no? Hablamos unas pocas semanas, de ahí pasa a un estado de eutiroidismo y rara vez va a llegar a un tercer estado de hipotiroidismo, sobre todo si ha sido una inflamación, una infección vírica, lo más importante a nivel de la glándula tiroidea, ¿no? Generalmente el 90% de los pacientes recuperan el eutiroidismo y alrededor de 2 a 6 meses. El tratamiento, pues es decir, no hay un tratamiento específico, ¿no? Se utilizan AINES para calmar el dolor, la inflamación. Alguna vez, si la sintomatología es muy florida, muy intensa, se puede utilizar ya los corticoides, ¿no? Puede ser la prednisona o algún otro similar. En la fase de hipertiroidismo, acá es importante recalcar que no se tiene que utilizar antitiroideos porque eso va a ocasionar que posteriormente evolucione hacia un hipotiroidismo,
¿no? Entonces, el hipertiroidismo de este tipo de pacientes, más el tratamiento va a ser sintomático, ¿no? O sea, llámese betabloqueantes, llámese ansiolíticos, etcétera, ¿no? Y en el caso de que existe hipofunción, se puede apoyar con unas dosis de levotiroxina, ¿no? Para el hipotiroidismo. Entonces, ¿no? Dice, por el contrario, no deben prescribirse fármacos antitiroideos que pueden favorecer la evolución hacia el hipotiroidismo, ¿no? Eso alguna vez vemos en la consulta también gente relativamente joven, ¿no? Que empezó con un hipertiroidismo, ¿no? Dicen, yo tenía hipertiroidismo, o sea, edad, llámese 14, 15, 16 años, y que ahí les dieron los antitiroideos, ¿no? Y que posteriormente, dice, me evolucionó, ahora tengo hipotiroidismo, ¿no? Podría ser como un antecedente. Hemos indicado, ¿no? Que es importante ver el antecedente de algunas patologías previas tiroideas al diagnóstico actual. Este es otro tipo de tiroiditis, ¿no? La llamada silente o indolora, ¿no? Ni tiroiditis no dolorosa, tiroiditis subaguda atípica, indolora linfocítica, linfocítica con hipertiroidismo de resolución espontánea, ¿no? Entonces, este es un cuadro donde vamos a encontrar, o las características de este cuadro, es una hiperfunción tiroidea autolimitada, ¿no? Infiltración linfocitaria de la glándula que se acompaña de un bocio no doloroso, ¿no? Realmente estas tiroiditis silentes o indoloras, ¿no? A cualquier edad, 30, 35 años, predomino en la mujer, ¿no? O sea, se ha visto en partos, o sea, en los pospartos, ¿no? Que presentan mujeres que presentan estos cuadros de tiroiditis silente o indolora, ¿no? Con hipertiroidismo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en estos pacientes con la tiroiditis silente el antecedente, ¿no? Hemos indicado ahora que en los estudios prenatales, pues se está pidiendo también hormona tiroidea a la madre para definir el estado, ¿no? Sobre todo si tiene un antecedente de hipohipertiroidismo o la patología tiroidea, se pide, ¿no? La hormona tiroidea y a veces sale normal, ¿no? Ya en etapas tercer trimestre del embarazo o en el posparto van a presentar un hipertiroidismo y podría entrar en esta clasificación, ¿no? Por eso que también se llama a tiroiditis posparto, ¿no? O sea, después del parto. Etiología, pues, se habla, ¿no? De varios factores, autoanticuerpos, sobre todo relacionados con los antígenos de histocompatibilidad, ¿no? Que indican que se trata de un proceso de tipo autoinmune, ¿no? Ahora, el cuadro clínico, pues una afección tiroidea con hipertiroidismo, ¿no? Generalmente sintomatología leve o moderada, ¿no? Sin pensar en un Graves, o sea, sin signos de un Graves base 2 o otras causas de hipertiroidismo, ¿no? Generalmente es autolimitada, a veces solo se hace el tratamiento en la parte de la sintomatología tiroidea, ¿no? O sea, utilizar betabloqueantes, utilizar ansiolíticos, ¿no? Que realmente después de 2 a 4 meses, ¿no? Pueden presentar un hipotiroidismo y que no, o sea, más de tipo subclínico, ¿eh? Es una enfermedad un poco rara, pero que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Para eh, cuadros de hipohipertiroidismo y que posteriormente puede presentar, como es un fenómeno de tipo ansiolíticos,
crónicas y hemos visto la tiroiditis crónica autoinmune o el hipertiroidismo clásico del adulto, ¿no? Que esa sería la afección más característica de esta tiroiditis crónica. Aquí una patología, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto o enfermedad de Hashimoto, ¿no? En 1912 ya describe, ¿no?, esta enfermedad en 4 pacientes y la denomina estruma linfomatosa, ¿no? O sea, ya a partir de la fecha se utilizaba varios términos, ¿no? Enfermedad de Hashimoto, tiroiditis crónica, tiroiditis autoinmune, linfocitaria, bocio linfadenoide, bocio linfomatoso. En la actualidad, pues casi todas las escuelas la conocen más como una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Esta es una enfermedad crónica de origen autoinmune, ¿no? Que cursa con bocio, ¿no? Y que generalmente termina en una hipofunción tiroidea, ¿no? Entonces, vamos a ver de acuerdo a la... y hemos visto una diapositiva también, ¿no?, que es una de las causas primarias o primera, digamos, en México del hipotiroidismo, ¿no? La enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto en México. Predomina en la mujer, 15 a 20 a 1, cualquier edad, sobre todo entre los 30 y 50 años. Es frecuente, 1.5 por 1000 habitantes y por año. La etiología, ¿no?, es asociada a una enfermedad de tipo autoinmune, ¿no? Puede haber varias enfermedades autoinmunes en el paciente, entonces vamos a encontrar aquí también cierto grado de afección familiar, ¿no? O sea, presencia de anticuerpos tiroideos en los familiares, en el enfermo, y afección, si hablamos de la mamá, la abuelita, la hermana, la madre, qué sé yo. Entonces siempre hay ya la presencia de agregación familiar en la enfermedad, ¿no? Actualmente consideramos, ¿no?, hemos dicho 3 enfermedades autoinmunes: la tiroiditis atrófica autoinmune del adulto, la enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Es la triada de las enfermedades tiroideas de origen autoinmune. La anatomía patológica, ¿no?, es una glándula aumentada en forma difusa con prometelismo. La característica acá de la enfermedad es la presencia en la microscopía, ¿no?, de las clásicas células de Hurtle o de Ascanasi, ¿no? Son células oxifílicas, acidófilas o también llamados oncocitos, ¿no? Células de Ascanasi o de Hurtle, ¿no?, que a veces el patólogo, cuando uno hace una biopsia y ya lo describe, ¿no?, células hinchadas o cositas o tipo, qué sé yo, pero ya directamente se encuentran células de Hurtle, ¿no?, que significaría ya la presencia de una tiroiditis de Hashimoto, ¿eh? Ahora, el cuadro clínico inicial, ¿no?, es la presencia de un bocio, aumento gradual del tamaño de la glándula tiroides, no dolorosa y que inicialmente es asintomática, ¿no? O sea, en forma casual, o sea, joven, más o menos 30, 40 años, la presencia de un bocio puede corresponder a una tiroiditis de Hashimoto, ¿eh? Ya en el 20% de los casos, la enfermedad puede manifestarse con un hipotiroidismo. Bocio difuso afecta el lóbulo piramidal, no doloroso, y en ocasiones puede ser también de tipo nodular, ¿no? Entonces vamos a sospechar de la enfermedad de una mujer joven de mediana edad, ¿no?, con la presencia de un bocio moderado, normofuncionante. Hay algunas variantes, ¿no? La variante juvenil, la variante del adolescente, etcétera, donde vamos a ver ya diversos grados de hipotiroidismo, ¿no?, y bocios de distinto tamaño. La característica, decimos, de esta enfermedad, ¿no?, es la presencia de un hipotiroidismo.
a veces inicialmente de tipo subclínico y va, digamos, con el tiempo de la enfermedad ya haciéndose un hipotiroidismo después de varios años ya de forma crónica y latente. Algunas formas atípicas, como llamamos con hipertiroidismo, por ejemplo, ¿no? La pseudotirotóxica, decimos, ¿no? Con bocio asimétrico y a veces asociada con oftalmopatía de Graves, ¿no? Algunos autores clasifican esto, ¿no? Como una jaxitoxicosis, ¿no? Donde va a haber una hiperplasia, una hipertrofia de las glándulas tiroideas con aumento en la secreción, ¿no? Algunos autores indican, ¿no? Que sería una variante de la enfermedad de Graves o perteneciente a la enfermedad ya de Graves, ¿no? Sería en sí una tiroiditis de Hashimoto. Raro que se presente, pero con una hiperfunción, ¿no? Mujer de mediana edad, presencia de un bocio, presencia de un hipotiroidismo, ya sea subclínico o crónico, ¿no? T4 libre al inicio normal, TSH poco aumentada, ¿no? Presencia de autoanticuerpos, ¿no? Dirigidos contra diversos componentes del tiroides, ¿no? O sea, anticuerpos antiperoxidasa, anticuerpos antitiroglobulina, ¿no? Anticuerpos contra el receptor de la TSH, ¿no? La gammagrafía puede mostrar una distribución homogénea del trazador, ¿no? Una glándula aumentada de tamaño. Pero la característica ya más importante acá sería la punción aspiración con aguja fina, ¿no? Con la presencia de las alteraciones descritas para la tiroiditis de Hashimoto o las clásicas células de Hurtle que decimos, ¿no? Se utilizaba antes los criterios de Fisher, ¿no? Para la valoración, ¿no? Bocio firme, irregular, con frecuente palpación del lóbulo piramidal, la gammagrafía con captación heterogénea, anticuerpos tiroideos positivo a títulos altos, TSH aumentado y la prueba del clorato positivo. Entonces, estos criterios de Fisher ya no son muy usuales. El diagnóstico de Hashimoto lo hacemos en base a la clínica, en base a laboratorios, pruebas de inhibición, supresión, etc., ¿no? Y si queremos un diagnóstico final, pues ya pedir los autoanticuerpos o la punción aspiración, que sería la definitiva, ¿no? Pero más hacemos ahora los diagnósticos de tipo clínico, ¿no? Clínico laboratorial. Ahora bien, para el tratamiento, pues no hay un tratamiento etiológico, ¿no? Si hay hipotiroidismo, el tratamiento va a ser con la terapia sustitutiva hormonal, ¿no? La levotiroxina. La diferencia, si vamos ya en un hipotiroidismo de la persona, pues decimos que estos tiroiditis de Hashimoto van a cursar con bocio hipotiroidismo, mientras que la tiroiditis atrófica autoinmune cursa sin bocio y con hipotiroidismo, ¿no? Además, la edad también aquí, ¿no? El hipotiroidismo de la enfermedad de Hashimoto a edades o etapas menos de entre los 30 y 50 años, digamos, ¿no? Y el otro es más de los 60. Entonces, eso sería la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Rieder, ¿no? Es una tiroiditis fibrosa invasiva, ¿no? Más en mujeres, ¿no? Predominio de 4-1 entre la cuarta y séptima década de la vida, ¿no? Algunos autores indican que no es una enfermedad tiroidea en sí, sino forma parte de procesos generalizados del tejido conjuntivo, ¿no? Donde van a estar inmersas ya tejidos con fibrosis como fibrosis del retroperitoneo, fibrosis del mediastino, el tejido retroorbitario, glándulas lagrimales y la colangitis esclerosante, ¿no? Entonces, por eso que algunos autores la tiroiditis de Rieder la consideran como
un compromiso más de las enfermedades del tejido conjuntivo. 30 a 60 años, crecimiento de la glándula, pérdida de la anatomía característica, es una glándula dura, de consistencia leñosa, pétrea, ¿no? Ya la sintomatología, a medida que avanza la enfermedad, va a ser por sus síntomas compresivos a nivel de la glándula en órganos vecinos, como disfonía, estridor, disnea, ¿no? La función tiroidea inicialmente es normal y ya cuando existe gran compromiso de la glándula, vamos a encontrar un hipotiroidismo. A la patología, pues fibrosis. Que desaparece en sí la estructura tiroidea normal, ¿no? No hay un tratamiento adecuado, ideal, pues la terapia esteroidea puede en parte frenar la evolución del proceso, ¿no? Cuando ya existen síntomas compresivos, las cirugías paliativas, ¿no? Las tiroidectomías parcial. Estoy saliendo de un cuadro gripal con bronquitis, por eso estoy tose y tose. ¿No? Entonces, eso en sí engloba todas las tiroiditis más frecuentes, ¿no? Si bien si hablamos en relación a frecuencia, pues la tiroiditis atrófica autoinmune del adulto sería una de las principales, la tiroiditis de Hashimoto y el resto de las patologías, pues son más raras, pero hay que conocerlas y ver, ¿no? Vamos a hablar ahora de una enfermedad que adquiere características importantes, pues sobre todo en relación a su pronóstico y evolución, ¿no? Hablamos del cáncer de tiroides, ¿no? Si bien hablamos de incidencias bajas o hablábamos, diré, de incidencias bajas de cáncer de tiroides, vemos que en la realidad, en la práctica es diferente, ¿no? Desde lo que decimos, los carcinomas tiroideos ocultos, ¿no? Sobre todo estos carcinomas tiroideos ocultos se los visualiza en casos de las autopsias, las necropsias, etcétera, donde se va a ver, ¿no? Estos tipos de cánceres ya en los, podríamos decir, asintomáticos en los muertos, ¿no? O sea, en los difuntos. Por eso se ha visto entre 4 a 35% de las tiroides examinadas post-mortem presentaban estos tipos de cáncer ocultos. La incidencia, pues, actualmente ha aumentado, como todas las patologías eh, no prevalentes, decimos, ¿no? Los cánceres tiroideos se han hecho más frecuentes, podemos hablar de 30 a 60 nuevos casos por millón de habitantes, y la mortalidad también es importante, ¿no? 9 casos por millón de personas y año. Más frecuente en la mujer, ¿no? Rara en niños, y su incidencia aumenta con la edad y el antecedente de la radioterapia cervical en los niños, sobre todo en la presencia de algunos de los tipos de cáncer. En la clasificación, sobre todo, inicialmente vamos a ver si son de células epiteliales, son de células foliculares o las parafoliculares. De acuerdo a patrones histológicos, vamos a dividirlos en los diferenciados, no diferenciados, ¿no? Llámese papilares, foliculares, ¿no? Y los anaplásicos y medulares, los no diferenciados. Tenemos un cuadro por acá, más atrás, ¿no? Ahora, en relación a la aparición del cáncer tiroideo, ¿no? La exposición a la radioterapia cervical, ¿no? O sea, a nivel de la misma glándula o órganos adyacentes, ¿no? Durante la infancia, vemos que es frecuente la presencia de cánceres en niños que han recibido radioterapia cervical. En el carcinoma medular, ¿no? 20% transmisión hereditaria, ¿no? Ya sea en forma libre o también asociadas a
a la neoplasia endocrina múltiple o de tipo llamada tipo MEN2. Acá está el cuadrito que decíamos, ¿no? Las formas anatomoclínicas, adenocarcinomas de tipo papilar, folicular, con arquitectura folicular, con arquitectura papilar y el medular, ¿no? El carcinoma anaplásico, los indiferenciados, ¿sí?, de tipo escamoide, células fusiformes o células gigantes. Y otros tumores más raros aún, linfomas, sarcomas o los metastásicos, ¿no? Vamos a ir definiendo cada uno de estos tipos, ¿no?, en relación inclusive a la frecuencia, ¿no? Hablamos del carcinoma papilar, ¿no? Más frecuente, representa entre el 50 y el 70% de todos los carcinomas. Mujer, 2-3-1, antecedentes de irradiación cervical, cuarta década de la vida. Son los tumores o los cánceres tiroideos más frecuentes durante la infancia, ¿no? Los carcinomas papilares. 70% de niños son papilares. Realmente vamos a diferenciar en parte lo que va a significar estos tipos de carcinoma de acuerdo a la aparición, de acuerdo a la metástasis que produce, ¿no? Y los antecedentes de radiación, etc. Entonces, en este caso, la presencia de un carcinoma papilar, ¿no? Las metástasis van a ser inicialmente a nivel local, ¿no? A veces en pacientes con un carcinoma papilar, ¿no? La presencia de un ganglio, de una adenopatia a nivel de cuello, no dolorosa, creciente, aparición espontánea, etcétera, podría ser el diagnóstico inicial de un carcinoma de tipo tiroideo, ¿no? Por eso que las adenopatías cervicales en los estudios ya médicos hay que tener en cuenta con la presencia de también carcinomas tiroideos de tipo papilar, ¿no? Las metástasis por vía hematógena son raras. Aquí tenemos un carcinoma de tipo papilar, ¿no? Inicialmente en tiroides y extendida a toda la región cervical por la presencia de adenopatías y metástasis del cáncer. La clínica, nódulo tiroideo, único, indoloro y de crecimiento lento, ¿no? Adenopatías cervicales, indoloras, que a veces no hay nódulo tiroideo palpable, ¿no? Sino ya con el tiempo puede haber invasión a estructuras vecinas y hay metástasis a distancia, ¿no? Entonces, como decimos, no hay que tener en cuenta en la presencia o en el estudio de adenopatías cervicales, pues la presencia de un carcinoma tiroideo de tipo papilar. El otro cáncer también en relación a frecuencia sería el de tipo folicular, ¿no? 10 a 15% de todas las neoplasias malignas del tiroides. Sexo femenino, 2-3-1. Ya poquito acá también vemos la diferenciación en relación a edad, ¿no? Aquí es un poquito ya más edad más superior, ¿no? A partir de los 50 años. Y sobre todo es un carcinoma frecuente en áreas, o era frecuente en áreas de bocio endémico, ¿eh? La irradiación cervical es mucho menos frecuente en este tipo de carcinoma, ¿eh? Aquí tenemos, hay radiación cervical, pero también va a haber metástasis a nivel general, por vía hematógena, ¿no? O sea, su propagación es más frecuente por vía hematógena y menos por vía linfática. En ocasiones, cuando pedimos una radiografía de tórax, ¿no?, vemos un nódulo a nivel pulmonar, ¿no? Puede constituir la primera manifestación del carcinoma de tipo folicular, ¿no? Entonces, igual a nivel de hueso, lesiones osteolíticas, la presencia de un carcinoma también de tipo folicular, ¿no? Metastásico. Ahora, la clínica es similar a la del papilar, ¿no? Un nódulo indoloro, duro, a veces una glándula
nodular, multinodular, ¿no? Hay invasión de tejidos próximos, ¿no? Y por eso decimos inicialmente también la presencia de un nódulo pulmonar solitario podría ser el inicio de un carcinoma de tipo folicular y igual a nivel óseo. Es el único cáncer que va a causar, sí, raro, pero hipertiroidismo. El carcinoma anaplásico, ¿no? Color de frecuencia sería el tercero. 10% de las neoplasias malignas de tiroides, ¿sí?, es indiferenciado, de gran malignidad, procede también de las células foliculares, predominio en la mujer y una incidencia después de los 65, o sea, ya etapas un poquito más tardías, ¿sí? Acá es un carcinoma muy invasivo, ¿no? Invasión ganglionar local, metástasis a distancia, inclusive ya antes del diagnóstico inicial del tumor, ¿no? Ya puede existir metástasis a distancia. Este es un indiferenciado. Un anaplásico, ¿no? Se ve gran deformidad, ulceraciones y todo, gran compromiso a nivel cervical. La clínica, pues, tumor cervical anterior, generalmente doloroso, crecimiento rápido y consistencia dura. La infiltración del tumor es rápida, invasión a tejidos vecinos, laringe, tráquea, disfonía, disnea, disfagia, ¿eh? Generalmente son tumores adheridos a las masas a planos superficiales y profundas, ¿no? También adenopatías. Entonces, la presencia de este tipo de carcinoma, ya pues el pronóstico es más sombrío. El carcinoma medular, ¿no? Este ya procede de las células parafoliculares, ¿no? O sea, la característica es células parafoliculares, llamadas también células C, ¿no? O sea, productoras de calcitonina. 5 a 10% de los carcinomas tiroideos, o sea, ya es un poquito menos frecuente, cualquier edad, quinta década de la vida, y la incidencia un poquito superior en la mujer. Malignidad superior al de papilar folicular y menor a la del anaplásico. Este metastatiza fácil y precozmente por vía linfática, por vía hemática, ¿no? A veces el diagnóstico también se realiza ya cuando existe la presencia de metástasis a distancia, ¿no? Presencia de uno o más nódulos tiroideos, indoloros, crecimiento lento, presencia de adenopatías cervicales. A veces los hallazgos son por la presencia ya de una metástasis, ¿no? Llámese pulmón, llámese hígado, llámese hueso. Característica que el 13% de estos pacientes presentan diarrea, ¿no? Y el aumento de calcitonina, ¿no? Que es específico para este cuadro, ¿no? Las clasificaciones, ¿no? Aparte de la que decimos la característica, si es folicular, parafolicular, determinado, no indeterminado, ¿no? También de acuerdo a la etapa evolutiva, de acuerdo a los estadios, ¿no? Esta clasificación todavía se utiliza, hablamos de estadio 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, foco único, intratiroideo, estadio 2, metas cervicales, no estructuras vecinas, estadio 3, metas cervicales adheridas, infiltración cervical, y estadio 4, metas a distancia, ¿no? Entonces ya, de acuerdo a estos grados, pues vamos a encontrar ya la parte de pronóstico y evolución y cuál. Ahora, el
siempre nos hacemos las preguntas, nos hacemos el cuestionamiento en relación a un nódulo tiroideo, ¿no? Diferenciar si es un nódulo simple, si es un cáncer, ¿no? En sí, la característica de la presencia de este nódulo, pues nos va a hacer sospechar de una patología cancerosa, ¿no? O sea, dependiendo de la clínica que hemos visto, ¿no? La presencia de metástasis locales, metástasis a distancia, si es el medular, es frecuente la agregación familiar, ¿no? Si ha habido una hermana con un carcinoma medular, pues probablemente la otra hermana vaya a presentar también un carcinoma medular asociado a un cuadro diarreico, ¿no? La presencia o ausencia de adenopatías cervicales, ¿no? Entonces, la presencia también de alteraciones analíticas a nivel sangre, ¿no? Hormonal, ¿no? Presencia de calcitonina, en este caso, que sería diagnóstica que ayuda para el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? También la presencia del CAE, del antígeno carcino embrionario, ¿no? Es también un marcador tumoral. La ecografía, ¿no? Que con las características, ¿no? De malignidad, deformidad, etc. La gamografía, con la presencia de un nódulo frío, ¿no? No caftante, ¿no? Que de acuerdo a las características, ¿no? 80-85% van a ser nódulos fríos o no caftantes, isocaftantes 15 y hipercaftantes 5, o sea, nódulos fríos no caftantes. La citología, PAP, ¿no? Que nos va a orientar hacia la característica histológica del tejido o del nódulo tiroideo. Es una técnica relativamente sencilla, un cirujano, un ecografista, un agenólogo, ¿no? Y un patólogo pues nos va a dar la presencia del tipo histológico del cáncer, ¿no? Que en la actualidad, ¿no? Es el examen, el diagnóstico preciso para hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? O sea, diferenciar entre un nódulo tiroideo simple, o puede ser hiperfuncionante o hipocaptante, o la presencia de un carcinoma tiroideo, ¿no? Que eso nos va a servir también, nos va a orientar hacia el tratamiento del nódulo tiroideo, ¿no? O sea, todo nódulo tiroideo va a ser sospechoso de malignidad, ¿no? De acuerdo a estos antecedentes, ¿no? De irradiación cervical, hemos dicho en niños, pues uno de los cánceres más frecuentes, ¿no? El papilar, el antecedente de irradiación cervical. La edad inferior a 20 y superior a 60. ¿No? Sexo masculino, ¿no? De acuerdo a la incidencia del cáncer, que es mayor en mujeres, la presencia de un nódulo o de una adenopatía con características de malignidad, pues ya pensamos que, o sea, que podría tratarse de una patología cancerosa tiroidea. Un nódulo único, mayor a 4, aparición reciente, crecimiento rápido, consistencia dura, presencia de adenopatías cervicales, signos y síntomas de compresión, invasión a estructuras cervicales, ¿no? Entonces, eso nos va a dar la sospecha inicial de lo que pueda tratarse de un carcinoma o un nódulo tiroideo canceroso. Ahora bien, la evolución y pronóstico, ¿no? Va a depender sobre todo del tipo anátomo clínico y el estadio evolutivo, ¿no? El papilar de mejor pronóstico, ¿no? Es evolución lenta, índice de supervivencia a los 10 años entre el 80 y el 90%. El folicular, ¿no? También lenta, de menos pronóstico que el papilar, ¿no? El papilar siempre va a ser el de mejor pronóstico.
supervivencias a los 10 años, 65 a 75%. También va a ir bajando la supervivencia global. El anaplásico muy malo, generalmente cuando ya está en periodo de estado, pues son meses de sobrevida. Del medular es peor que el papilar y el folicular, pero mejor que el anaplásico. Supervivencia general en sí de los cánceres tiroideos, 80% a los 5 años y 60% a los 10 años, ¿no? Siempre dependiendo del tipo y de la evolución, o del estadio. Ahora es importante tener, ¿no? El tipo de cáncer, de qué se trata, y ahí vamos a ver ya de acuerdo al tipo histológico, pues el inicio del tratamiento, ¿no? O sea, el tratamiento del cáncer va a depender sobre todo del tipo celular, ¿no? Tenemos la cirugía, tenemos el radioiodo y la medicación tiroidea, ¿no? La cirugía es el tratamiento definitivo, ¿no? O sea, se dice que es el pilar, se dice que es el tratamiento de elección, ¿no? Realmente empezamos con la parte quirúrgica, ¿no? Hacemos las tiroidectomías totales, bilaterales, con vaciamiento ganglionar, ¿no? Generalmente el carcinoma medular, la tiroidectomía está obligada, ¿no? Tal vez es el único tratamiento, ¿no? Ya que el tratamiento hormonal, el tratamiento con radioiodo no responde al carcinoma de tipo folicular. Vamos a ver a posterior un cuadrito más para simplificar todo esto que estamos hablando. En el anaplásico y el linfoma, la cirugía poco útil, ¿no? Ya es imposible de realizar, son más cirugías de tipo paliativa. El radioiodo, ¿no? O sea, en especial el carcinoma papilar y el folicular son muy sensibles al radioiodo, ¿no? Si hablamos de pasos en el tratamiento del carcinoma tiroideo de tipo papilar y folicular, en primera instancia la cirugía, ¿no? Se cirugía la tiroidectomía total, posterior el uso del radioiodo y después va a venir el tratamiento hormonal. Radioiodo no resulta útil en los carcinomas anaplásico medular ni en el de linfoma tiroideo. Y como tercer tratamiento sería el uso de las hormonas tiroideas, ¿no? O sea, una vez que está extirpada la glándula tiroidea, el tratamiento pues va a ser el uso de la levotiroxina o la hormona tiroidea, ¿no? Sobre todo en pacientes con carcinoma papilar y folicular, ¿no? Hacer el tratamiento, la levotiroxina va a ser tanto sustitutivo, no sea tratamiento sustitutivo hormonal, como también para suprimir la secreción hipofisiaria de TSH, ¿no? Que el TSH está involucrado en el crecimiento tiroideo. Entonces vamos a utilizar dosis altas o subtóxicas, decimos, de hormona tiroidea, ¿no? 200, 250 microgramos día. Realmente una vez que se finalice el tratamiento con yodo 131, hay que iniciar la terapia con levotiroxina. Ahora otros tratamientos, ¿no? Ya también hablamos de cirugía de tipo paliativa, el uso de radioterapia, el uso de citostáticos, ¿no? Dependiendo si es un linfoma, si es un anaplásico, etcétera, ¿no? Para frenar el crecimiento tumoral, ¿no? Las dosis de radioiodo, ¿no? Dependiendo un poco del tipo de cáncer, ¿no? Y del tipo de estadio, ¿no? Estadios 2, 3, pues, o 4 van a ser mayor cantidad de aplicación de radioiodo, ¿no? Vienen en milicuris. No sé, siempre hay que poner, digamos, si es un carcinoma folicular intratiroideo, va a requerir un poco más que el carcinoma papilar y, bueno, los otros estadios aún más, ¿no? Milicuries.
Entonces, este es el cuadro que va a resumir todo lo que significa lo que hemos hablado, ¿no? Esa es la pauta terapéutica, ¿no? Si hablamos del papilar y el folicular, siempre tienen que estar presentes los tres tratamientos, ¿no? La tiroidectomía, que dice casi total, yo diría total nomás, porque es mejor sacar todo que dejar algo, ¿no? Pero a veces las cirugías son complicadas. Posterior a la administración de yodo 131, ¿no? El yodo radioactivo, y posterior la levotiroxina a dosis supresoras de la TSH, ¿no? Por eso, claro, levotiroxina, aquí la hormona sería para tratamiento sustitutivo y supresivo. El anaplásico, pues no tiene un tratamiento exacto, se utilizan más las cirugías paliativas, podemos utilizar las radiaciones externas, podemos utilizar la quimioterapia, ¿no? Con doxorubina, subicina. Para el carcinoma folicular, ¿no? El tratamiento quirúrgico es el ideal. No responde al radioyodo y menos a la hormona tiroidea. Para los linfomas, otros tipos, radiaciones externas, quimioterapia, etcétera, ¿no? Dependiendo de la sensibilidad del tumor, ¿no? Entonces, de acuerdo a la característica del tumor, pues hemos dicho los más frecuentes son el papilar y el folicular, ¿no? Van a ser los tres tipos de tratamiento: quirúrgico, radio y hormona tiroidea. Aquí hay un cuadrito, pues, no está muy viendo muy bien, ¿no? Donde vemos el nódulo tiroideo y cáncer de tiroides, ¿no? Eso les voy a dejar para que ustedes vean y lean, tal vez ampliando un poco en sus diapositivas, ¿no? Epidemiología, causas, factores de riesgo, cuadro clínico y diagnóstico, ¿no? Entonces, siempre cuando existe un nódulo tiroideo, tenemos que plantearnos la interrogante de que podría tratarse de un cáncer de tiroides, ¿no? Con las características que hemos descrito, desde la edad, etcétera, ¿no? Que ya para diagnóstico hemos dicho, ¿no? Signos y síntomas de procesos malignos está hasta el sexo, ¿no? Si es un varón masculino de etapas entre los 60 y más años, la aparición de un nódulo tiroideo o la aparición de una adenopatía, pues puede significarnos la presencia de un cáncer tiroideo. No llevamos en sí como tema las neoplasias endógenas múltiples. Aquí hay un cuadrito para resumir un poco, ya hemos hablado inclusive en algunas patologías a nivel ya de la hipófisis, ¿no? Hablamos de neoplasias, son trastornos hereditarios, o sea, autosómico dominante de penetrancia variable. Hablamos de tipo 1, de tipo 2A y de tipo 2B, ¿no? En la de tipo 1 estaría involucrada la paratiroides, páncreas y adenoma pituitario. Tal vez la más frecuente sea las de 2A, ¿no? Con la presencia de carcinoma medular de tiroides, carcinoma, el feocromocitoma a nivel de la suprarrenal, ¿no? La médula suprarrenal, y una hiperplasia paratiroidea. Y el 2B, medular de tiroides, feocromocitoma y neuromas mucosos, ¿no? Entonces, y aquí las neoplasias, tal vez la más frecuente es las 2A con carcinoma medular de tiroides, carcinoma a nivel de las adrenales y la hiperplasia paratiroidea. Y la sintomatología, por supuesto, característico a cada órgano o glándula, ¿no? Este es un bocio operado, un bocio gigante. Esta es una tiroiditis de Riede, ¿no? Se pierde la característica anatómica de la glándula. Aquí, ¿qué será? A ver, les dejo a ustedes, a ver quién puede describir esta radiografía, ¿no? Una paciente que se presenta con dolor a nivel cervical, ¿no? Se saca una radiografía y son las características y hallazgos. A ver, ¿quién puede describir esta placa? Bueno, voy a tener que nominar a alguien, ¿no? Vamos a ver de los presentes.
El tercero de la lista. 1, 2, 3. Ariel Antonio Aluzalde. No está siquiera. Ariel. Ya está. La siguiente, Belén Andrade. Buen día, doctor. No hay Ariel, no. A ver, Belén, describa esa placa. Una paciente que va por dolor en el cuello, una cervicalgia, ¿no? Se saca una radiografía de región cervical y se encontramos este hallazgo. Parece que tiene un nódulo, doctor. ¿Ya? ¿Nódulo dónde? En la tiroides, en el cuello, se ve como tarraderos. ¿Está bien? ¿Algún otro? ¿Otra opinión? Sí hay un nódulo, pero ¿de qué característica? El siguiente es Brandon Edison Bustamante. Brandon. Sí, doctor, buenos días. Perdón, mi micrófono no estaba queriendo prender. Ya, a ver, tu compañera dice, no, es un nódulo a nivel tiroideo, pero ¿qué característica tiene ese nódulo? No, Vamos a poner la otra diapositiva ya más ampliada, ¿no? Es un nódulo calcificado, ¿no? Se ve que en región tiroidea, ¿no? Es un nódulo lo más importante que inclusive está causando cierta desviación y compresión a nivel de la columna cervical, ¿no? Entonces, este es un hallazgo radiológico, seguramente esto encontrado ayer en el internet, yo siempre ando revisando, viendo, ¿no? Me llamó la atención, he dicho, voy a empezar a preguntar, ¿no? Poner así un poco de cuadros, tal vez son cuadros clínicos, para siempre dándonos unos minutos, tal vez, porque de alguna manera tengo que conocerlos, porque les voy a evaluar en la próxima semana y no voy a saber ni a quién evalúo, pues no, por lo menos tener, yo siempre en las clases presenciales les tomaba un examen previo y durante la clase siempre veíamos, preguntábamos algo, ¿no? Y puede ser relacionado al tema, o sea, endocrinología, o en algún caso a alguna otra especialidad, ¿no? Por ejemplo, en diabetes vamos a ver nefropatía y me imagino que ustedes ya están, pues, con todos los conocimientos necesarios de urología, o digo de nefrología, ¿no? Entonces, aquí hay una glándula tiroidea calcificada, pues, de diámetro importante, que inclusive está causando cierta compresión o desviación de la columna cervical, ¿no? Por eso es que el cuadro clínico de la paciente era un dolor en cuello y se trataba de una lesión calcificada en tiroides. Ese sería el diagnóstico, ¿no? Esta es la punción aspiración con aguja fina, decimos, ¿no? De que efectivamente es un examen, pues no muy complicado, generalmente se lo hace bajo ecografía, ¿no? Y sacamos la muestra ya para hacer los estudios histopatológicos correspondientes, ¿no? Entonces, un buen anatomopatólogo pues, nos va a definir ya el diagnóstico final histopatológico y como decimos, ¿no? En la parte de carcinoma tiroideo, pues va a ser importante el diagnóstico previo del tipo de cáncer para ver qué tipo de tratamiento podríamos seguir, ¿no? Si es quirúrgico, si es radioterapia, si es yodo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la punción aspiración con aguja fina, ¿no? Y siempre decimos, pues, evitar, ¿no? Las tiroiditis agudas
pues con higiene bucal, etcétera, ¿no? Entonces, con eso hemos concluido todo lo que significa la patología tiroidea, ¿no? Vamos a ver, son 29 participantes, yo creo que están todos, ¿no? Ángel Vidal Ugarte. Sí, estoy, Doc. Anthony de Jesús Eduardo. Presente, doctor. Ariel Antonio Alurralde, que no quería responder hace rato. Ausente. Belén Andrade está. Presente, doctor. Sí. Brandon Edison Bustamante. Presente, doctor. Celia Ivana. Presente, doctor. Cristian Cosío. Aquí, doctor, presente. Daniela Melisa. Presente, Sí. doctor. Dailen Arrayarán. Presente, No. doctor. Eric Presente. Vargas. Presente, Doc. Evelyn Rocha. Presente, doctor. Gabriela León. Presente, doctor. Geraldine Torrico. Presente, doctor. Glenda Cuadros. Presente, doctor. Johanny Fernández. Presente, doctor. José Mijail. Presente, doctor. Judith Choque. Buenos días, presente, doctor. Buen día. Kelly Guarayo. Presente, doctor. Ladi Valdés. Presente, doctor. Linet Mamani. Presente, doctor. Luis Patiño. Presente, doctor. Luis Ángel Lara. Presente, doctor. Marcela Linares. Presente, doctor. María Postigo. Postigo presente, doctor. Mauricio Laguna. Presente, doctor. Paula Adriana Corrales. Presente, doctor. Ricardo Suárez. Presente, doctor. Rosemary Velarde. Presente. Ya no hay más. Aquí hay Sara Isabel Ticona. Presente. Presente, ¿no? Sería Luzalde nomás que se ha fugado. Ángel Doctor. Vidal. No. Por favor. ¿Ah? Flores, por favor, doctor. Flores. Sí, ¿Y Flores dónde vive? Navia. Ay. ¿Ah? ¿Qué dices? Creo que Perdón, todos doc, mi están... micrófono está mal. Tu micrófono anda mal. Yo creo que lo que hemos llamado lista están todos presentes, ¿no? En este grupo son... Doctor, ¿Sí? a mí no me llamó lista. Soy machicado. No me llamó lista. Machicado. Espérate, ahorita Sí, vamos a ver. Porque eso tienen que arreglar, porque para el examen no van a salir en lista. Porque aquí los que están presentes salen. No sales ahí. La última sale Isabel Ticona. Habría que ver en las listas generales si estás, si no te vas a fijarte. Cuidado que para el examen no estés presente. Me dices que te llamas. Machicado. Me estoy fijando en este momento, doctor, y sí estoy en la lista. Soy el número 27 de la lista. Machicado. Ajá. ¿Y por qué no sales aquí entonces? No sé, porque en la lista que subió la doctora Guerra, en Sí. generales, sí estoy. Soy el número 27. Machicado, Garcés, Stephanie, Andrea. No ve, aquí está. No hay hoy. Machicado, Stephanie.
Estás en el grupo C, ¿no ve? Sí, Ah, ya, porque a veces otro grupo entran y... porque casi todas las clases como que tuvo ese problema, no me encontraba en la lista. Sí, pero no estás, tal vez habría que incluirte. Voy a ver la lista oficial, porque no estás aquí ahorita, no estás en la lista. ¿Cómo es tu apellido? Me dices Machicado Stephanie, ¿no? Tu primer Ajá, nombre, machicado. Sí, machicado, Stefan. Stephanie. Voy a ver. Ya, voy a Usted, ver. Entonces, voy a ver, porque vas a necesitar estar en la lista, si no, no va a salir tu nombre para el examen. Después yo creo que con eso hemos terminado tiroides, sería todo el tema para el primer parcial, ¿no? Desde generalidades, hipotálamo hipoficiario, tiroides, ¿no? Con su hiper, nódulos y cáncer, tiroiditis cáncer, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, algo? El sábado definitivamente no vamos a pasar clases, ¿no? Doctor, No perdone, quieren ¿cuántas hablar preguntas cuando van a hablo. hacer? ¿Oh? ¿Cuántas preguntas van a hacer, perdone, doctor? ¿Y cuánto tiempo? No, pues dependiendo generalmente nos dan una hora. No hay hora todavía, ¿no? O sea, ¿a qué hora está planificado? No hay, solo el día está. Sí, doctor. De hecho, casi todos los exámenes hasta el momento están siendo de 50 minutos. Sí, pero a la hora 5 de la tarde, ¿no? No se sabe, doctor. Nos están programando de acuerdo a los grupos. Ay, y ojalá que sea en la tarde, porque ya en la mañana tengo trabajo. Ya, entonces veremos todavía eso. De todos modos, ya con ustedes sería para el examen, porque el próximo sábado feriado no pasamos clases. Tenemos el tema concluido. Vamos a llevar ya, sería el sábado 7 creo que cae, ¿no? Para ya pasar, empezaríamos con diabetes. No, el mayo 5. Cuando tendríamos la próxima clase, sería el 8. El 8 de mayo nomás ya, porque el primero es feriado. Entonces el 8 de mayo vamos a correr un poquito porque estaría atrasado. Mayo no Doctor, pasamos clases, el primero. está bien, doctor. ¿O quieren pasar? Yo no tengo problema. Tienen que decirme para que programen. No pasamos, ¿no? Ya, solamente el sábado 8 entonces vamos a llevar diabetes. Empezamos con diabetes, por lo menos 2 o 3 clases nos va a llevar eso. Voy a tratar de resumir un poquito, ¿ya? Entonces, en el examen seguramente van a ser unas 50 preguntas, ¿ya? Y como ya habla la universidad, va a ser a selección múltiple, ¿no? Hay historias clínicas, hay preguntas a veces por decirles, ¿no? Si es A, va a ser 1, 2, 3. Si es B, va a ser 1, 3, 4, por decir una cosa así, ¿no? Vamos a poner un poquito, porque no me gusta mucho este tipo de exámenes, no son, no revelan, digamos, lo que el estudiante hace, sino parecen más exámenes comunitarios, ¿no? Pero ya hemos indicado eso, de todos modos vamos a ver. ¿Listo? Entonces con ustedes sería sería nomás el día del examen. ¿Para qué hora nos programan? Vamos a ver, ¿ya? Doctor, Dime. si van a hacer 50 preguntas, ¿nos puede dar unos 10 minutos más de tiempo? Generalmente doy.
Generalmente doy, ¿no? Porque nos fijan una hora, digamos, de 5 a 6, por decir, ¿no? Generalmente yo inclusive empiezo un poquito antes, digamos, ¿no? Vamos el examen, ya lo hago en la noche, etcétera, y lo dejo listo para ya subir a la plataforma unos 10 minutos antes y tendrían de tope, digamos, 6, depende a qué hora nos ponga, ¿no? O en todo caso subo a las 5 y a las 6:10 cierro ya el examen. O sea, se programa esto, el examen se programa de 5 a 6:10, por decirles, ¿no? ¿Ya? Gracias, No son doctor. exámenes difíciles, el que ha asistido a clase, el que lee, pues no va a tener problema, ¿ya? Doctor, Dime. la Hola. edad muy doctor, la edad muy avanzada podría ser contraindicación para tiroidectomía. ¿La edad avanzada? Si acaso tiene alguna patología previa. Realmente el paciente de edad avanzada siempre está con problema cardíaco, presión, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, el tratamiento más hacemos con radioyodo, ¿no? Hemos dado las pautas de tratamiento en el hipertiroidismo, ¿no? Desde los antitiroideos, después quirúrgico y después radioyodo, ¿no? Realmente personas mayores hemos visto pacientes que han sido sometidos a cirugía por un nódulo, ¿no? Se ha hecho la nodulectomía, ¿no? Se ha sacado el nódulo o parte de la tiroides y posteriormente ya presentan nuevamente otro nódulo hiperfuncionante. En este caso, el tratamiento más es ya utilizar radioyodo, digamos, ¿no? Que el tratamiento quirúrgico tiene sus contraindicaciones, ¿no? Si vamos a hablar de edad, vamos a hablar de patologías o cofactores previos, presentes, etcétera, puede ser, ¿no? Por eso que el tratamiento tenemos esos tres características, ¿no? En caso de nódulos hipertiroideos. En caso de cáncer, decimos, ¿no? Que el papilar y el folicular, sí o sí quirúrgico, radioyodo y después levotiroxina, ¿no? Gracias, doctor. Listo. Nada más entonces, buen fin de semana, empiecen a estudiar. Ya están en exámenes. Doctor, una Dime. consulta. Yo estoy en la lista. Alessandro Chávez, doctor. Alessandro Chávez. Sí, doctor, sí. No te he llamado lista. Aquí estás de primera instancia. Alessandro Antoni Chávez. Sí, sí, doctor, Sí. estoy. Ahorita estás Gracias. presente acá, sí. Sí. Claro. Lo único que sería machicado nomás que no figura aquí en esta ahorita, ¿no? Porque hay en la lista de participantes ahorita, ¿no? Están todos los que he llamado, pero no había machicado, por eso quiero ver si está en la lista oficial, va a salir su nombre para el examen.